buenas tardes, le habla su teacher Felipe Rivera. El motivo de este video es presentar la segunda clase sobre la unidad que hace referencia sobre el liberalismo ¿ya? Y su efecto en Europa y en América, ¿ya? Y para eso el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son las libertades individuales, qué significa, cuál es su importancia. Y antes de introducirnos en el tema, vamos a hacer como un pequeño repaso de la clase anterior para que necesito que vayan escribiendo, vayan tomando apuntes, porque después van a hacer una actividad en el libro para que sepan cómo poder hacerla, ¿ya? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el ideario republicano y liberal, ¿ya? ¿Qué es el liberal? ¿Qué es el liberalismo? ¿Cierto? Y básicamente con lo que significa tener libertades individuales y su importancia para todos nosotros, ¿ya? Lo primero que tenemos que decir es básicamente qué es el liberalismo, ¿ya? Y el liberalismo es una ideología política y económica que tuvo origen en Europa en el siglo XVIII a raíz de la Ilustración, ¿ya? Recuerden que la Ilustración es un pensamiento político, es una filosofía de vida, y esa filosofía de vida o ese pensamiento se pone en práctica con el liberalismo, ¿ya? Criticando al rey, ¿cierto? Su poder absoluto, todo lo que hemos visto ya en clases anteriores. ¿Y qué pretende el liberalismo? El liberalismo lo que pretende es limitar al Estado, que el Estado no tenga poderes ilimitados, ¿ya? Sino que tenga un límite. ¿Y cuál es el límite? El límite es siempre respetando las libertades individuales de cada persona. O sea, el Estado no se puede meter en tu vida. No puede decidir por ti, ni lo que debes hacer, ni lo que debes escuchar, ni lo que debes leer, etc. Eso es parte de tu libertad individual, ¿ya? Y como antes el rey amparaba todo y hacía lo que él quería, entonces el liberalismo justamente critica eso, el poder total que tenga el Estado, en este caso, y que lo ejerza el rey. Entonces le pone límites al Estado. ¿Y cuál es el límite? La libertad de cada uno de nosotros, ¿ya? Como les dije, el liberalismo deriva del pensamiento ilustrado, ¿ya? De esta filosofía de origen racional que critica el poder del rey y lo que busca es la igualdad, la fraternidad, ¿cierto? Y la libertad para todos, sin importar tu condición social. Representa los intereses de la burguesía. Recuerden que la burguesía son los comerciantes, que lo vamos a ver en clases más adelante. Pero ¿por qué los comerciantes se pueden sentir favorecidos con el liberalismo? Porque obviamente van a tener más oportunidades para comercializar y van a tener la opción de poder ahora alcanzar ya el poder político. Es decir, que el poder político ya no quede solo en la nobleza, sino que ellos también van a poder sacar una tajada de eso. Si no, pregúntenle a cuánto presidente de Sebastián Piñera, gran comerciante, burgués, ¿ya? Y el liberalismo deriva del señor John Locke, inglés, lo vimos en el video anterior, recuerden, ¿cierto? Él crea las bases del liberalismo, pero quien lo lleva quizá a la práctica son dos grandes filósofos. El señor Montesquieu, que habla sobre la división de los poderes del Estado, que los poderes del Estado tienen que estar divididos para evitar la corrupción, para evitar que una persona tenga todo el poder y se corrompa, ¿ya? Y tienen que ser independientes, tienen que tener autonomía, ¿ya? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. No pueden tenerlo una persona, recuerden, sino que tienen que estar divididos, independientes y autónomos, ¿ya? Y lo que se denominó el pacto social del señor Rousseau, ¿ya? En el pacto social lo que se ve es una sociedad básicamente utópica que busca la felicidad y el progreso a base de una igualdad social, ¿ya? Que todos tengamos los mismos derechos y deberes. Y todas esas ideas surgen del pensamiento ilustrado, pero se concretan con el liberalismo político, como una ya ideología política. Ahora, ¿cuáles son los principios del liberalismo político? Básicamente tres. Soberanía nacional, que es lo que vamos a ver a continuación. La soberanía nacional básicamente habla del poder de los ciudadanos después del pueblo. La división de los poderes del Estado, que es lo que acabo de decir. Los poderes del Estado tienen que estar divididos y nadie los puede concentrar para sí mismo.
Y la igualdad ante la ley. Aquí ya se acaba de ser súbditos del rey. Ya no somos súbditos, ahora somos ciudadanos. Y al ser ciudadanos significa que somos iguales, sin importar nuestra distinción social. Da lo mismo si tú eres rico, clase media o pobre. Todos somos iguales ante la ley y ante el Estado, frente a cualquier delito, frente a cualquier necesidad. ¿Ya? Eso. Bueno, y el liberalismo se expresa en las revoluciones, por la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa, en las independencias americanas, en la que vimos en Chile, y lo que va a ser la revolución liberales europeas, que es lo que vamos a ver clases más adelante. Frente a el liberalismo político, ¿cierto? Tenemos que el liberalismo se expresa de dos maneras: el liberalismo político y el liberalismo económico. Hoy día nos vamos a enfocar básicamente en los dos, pero vamos a darle un poco más de auge al político. El económico lo vimos en la clase anterior con Adam Smith y ahora les traigo como un pequeño resumen. Cuando hablamos del liberalismo político, hablamos de soberanía nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los estados son libres de elegir su tipo de gobierno, son soberanos, no le deben rendir cuenta a nadie más que a ellos mismos. Ningún país puede someter a otro, ¿ya? Son soberanos, son libres para elegir su tipo de gobierno. Y al ser soberanos y libres, ellos tienen que generar derechos individuales inalienables, que es decir, que no se pueden perder en el tiempo. Son inherentes al hombre. Por el simplemente de ser hombre, mujer obviamente, usted tiene derechos que no pueden ser violados ni pasados a llevar. ¿Ya? Obviamente la división de los poderes del Estado, que es lo que hemos estado hablando ya todo el rato. El derecho a sufragio. El derecho a sufragio básicamente es derecho a votar, a elegir por quién quieren, por qué tipo de gobierno vamos a querer que nos dirija, qué tipo de persona, ¿ya? Cuánto tiempo nos van a gobernar, etc. Y aquí viene algo interesante, que es la constitución o el constitucionalismo. ¿Cómo generamos igualdad ante la ley? A través de una constitución o constitucionalismo. Eso quiere decir que es donde están todos nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Y eso nos iguala. Eso nos dice que tenemos las mismas garantías según la Constitución. Nadie está por sobre nadie. Entonces el constitucionalismo es súper importante porque es la ley máxima que limita al Estado. Y esa ley debe ser respetada por todas las personas que estamos dentro de este mismo territorio. Todas las personas debemos respetar la Constitución porque la Constitución nos iguala como ciudadanos, porque son las leyes que nos limitan nuestro comportamiento. Y eso hace que ya no seamos súbditos de nadie, sino que seamos conciudadanos, seamos iguales. ¿Ya? Importantísimo. Como les dije, la Constitución entrega una igualdad legal, ¿ya? Y entrega lo que son todas las libertades individuales. En la Constitución está básicamente constituida todas las libertades que vamos a tener como ciudadanos. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad religiosa, etc. En lo económico, básicamente, el liberalismo económico nos habla sobre la propiedad privada, lo que se llama el interés individual. Si usted es libre, como les dije en la clase anterior, de hacer lo que quiera, va a tener o va a generar un interés para poder obtener más riqueza. Si usted no es libre para hacer lo que quiera, no va a tener interés de generar negocios ni de generar nada porque va a tener límites. En cambio, si usted es libre de hacer lo que quiera, usted genera un interés individual para generar su propia riqueza, ¿ya? Ese se llama individualismo. Y eso queda en lo que es la propiedad privada. Y usted genera una inversión, se esfuerza por algo, obtiene algo que es suyo y que nadie se lo puede quitar. ¿Y cómo se llama eso? Propiedad privada. ¿Ya? Y eso nace con el liberalismo económico. Y como les dije, la libertad económica de producir y de comerciar. Usted puede producir lo que quiera, a precio que quiera, y lo puede comercializar con el resto del mundo para así generar más bienes, más servicios y más ganancias. Y debe existir una libre competencia, ¿ya? Es decir, mientras más personas compitan, por ejemplo, más barato es un producto, más al alcance de la persona es,
¿ya? Y se genera una especie de círculo económico en que todos salen beneficiados. Tanto el que oferta, es decir, el que trae un servicio, y el que depende de él, que somos nosotros, los consumidores, los que consumimos ese servicio. Y esto es importante, chiquillos, la no intervención del Estado en la economía. Según el liberalismo económico, el Estado no debe intervenir en la economía. La economía se regula solo a través de la oferta y la demanda, ¿ya? Pero el Estado no debe hacer ninguna política que afecte a la economía y al derecho libre de comercializar. ¿Ya, chicos? Frente a eso, para terminar esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre lo que es el liberalismo económico, que lo plantea el señor Adam Smith, y cuando habla básicamente de 4 pilares fundamentales que ya lo hablamos. El interés personal o la libre iniciativa que el Estado te debe entregar, la libertad individual de hacer lo que tú quieras, hacer un negocio sin que te pongan límites, ¿ya? La ley de la oferta y la demanda. La oferta son los bienes que uno ofrece y la demanda son las personas que quieren obtener ese bien. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio, porque si hay poca oferta y alta demanda, ese producto, ¡pum!, sube demasiado. Si hay mucha oferta, ¿ya?, y mucha demanda, ese producto también puede bajar, ¿ya? Entonces lo que tenemos que entender es básicamente cómo funciona el capitalismo, ¿cierto? La ley de competencia, que mientras más competencia hay, mientras más empresas hay sobre un producto, más barato es ese producto, porque se evita el monopolio comercial. Lo que pasaba en España, recuerden que Chile solamente podía comercializar con un solo país, España y sus colonias, por lo tanto había un monopolio, o sea, Chile tenía derecho a comercializar con un solo país, no tenía la libertad de competencia. Entonces eso restringía mucho la ganancia de los comerciantes en Chile y en América, ¿ya? Y obviamente el Estado no debe intervenir en la economía. ¿Y cuáles son los factores del capitalismo? Los factores productivos, que es la tierra, el trabajo y el dinero, el capital. El capital, básicamente el dinero que usted pone para hacer una inversión, para hacer un negocio. ¿Y cuáles son los protagonistas? Los burgueses, que son los dueños del negocio. Y el proletariado son los que le trabajan al burgués por un dinero, ¿ya? Y de ahí van a ganar todos los derechos laborales y sociales que se arrastran desde el siglo XIX hasta nuestros días. Dicho esto, vamos a empezar ya lo que es la clase de hoy, que nos vamos a enfocar en lo que son las libertades individuales. El objetivo de esta clase es reconocer la importancia de los derechos de los individuos como base en las sociedades democráticas. El liberalismo político va a traer lo que son nuestros derechos individuales que tanto anhelamos y que tanto nos gustan y que tanto añoramos cuando una vez han sido quitados de nuestras vidas. Bueno, lo primero que debemos enfocarnos es qué son los derechos que tenemos como ciudadanos. Como ciudadanos tenemos ciertos derechos que derivan de ¿qué? Idea de la ilustración, ¿cierto? Lo que hemos estado hablando. La ilustración es más la idea de que ya no tenemos por qué seguir siendo súbditos del rey, yo voy a hacer todo lo que el rey diga, sino que ahora tenemos derechos como ciudadanos, ¿ya? Y esos derechos se basan en lo que denominamos ya la igualdad, la libertad y la fraternidad, si lo quieren llamar así. Entonces la ilustración postula que las personas nacían iguales y tenían ciertos derechos, ¿ya? Tenemos que tener igualdad dentro de nuestro propio territorio, dentro de nuestro propio estado. Todas las personas debiéramos tener la misma igualdad para alcanzar nuestro fin, ¿ya? Esa es la idea. En ese sentido, chiquillos, ¿cuáles son las libertades individuales quizás más importantes? Como ustedes pueden ver en esa imagen, que es la libertad de pensamiento. Usted puede pensar y expresar sus propias ideas sin que nadie se las cuestione, sin que nadie los persiga por
pensar lo que ustedes quieran. ¿Ya? Algo que nos parece inherente, nos parece que siempre lo hemos tenido, pero no. Esto costó siglos obtenerlo como ciudadanos y mucha sangre también de personas que lucharon para que nosotros, para que tú tengas y puedas expresarte libremente sin ser perseguido. ¿Eh? Otro asunto importante, ¿cierto?, tiene que ver con lo que son ya la libertad de reunión y asociación. Es decir, en un Estado republicano, ¿cierto?, libre, que deriva, ¿ya?, de estas ideas liberales, usted es libre de expresarse, ¿cierto?, de reunirse, y por eso las protestas son legales dentro de un marco regulado. ¿Ya? No es que sean ilegales, usted tiene derecho a juntarse, ¿ya?, y dar, expresar su opinión a través, por ejemplo, de una marcha. En Chile está en el artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. ¿Ya? Se puede y tiene libertad de reunirse pacíficamente por las calles y marchar, por ejemplo. Es algo que usted lo puede hacer. ¿Ya? Lo que no puede hacer son destrozos. Eso no. ¿Ya? Entonces, usted puede reunirse libremente, pacíficamente con distintos grupos expresando sus ideas. De eso deriva del liberalismo político. Otro libertad individual importantísima, ¿ya?, tiene que ver con los principios republicanos, el republicanismo, ¿ya? Y dentro de los principios republicanos tenemos básicamente lo que es la soberanía popular. La soberanía popular son las personas que son libres de elegir a sus gobernantes. Esa es la soberanía popular, es la que tenemos, la que tengan ustedes cuando tengan 18 años, la que tengan sus padres, la que tengo yo, sus abuelos, sus tíos, su hermano mayor, si que tengan. Y es que el poder lo ejerce el pueblo. El pueblo elige a sus gobernantes, no ellos al revés. Ellos ya no se eligen, sino que es el poder emana desde nosotros, desde el pueblo, para que ellos puedan dirigir. Y de ahí hay diferentes formas de pensar. Yo pienso de esta manera, yo pienso de esta otra, y usted es libre de elegir a quien lo represente de mejor manera. Eso se llama soberanía popular, en que la gente, nosotros, elegimos a los que nos gobiernan. Ahora, ¿cómo se expresa esa elección? A través de elecciones periódicas. ¿Ya? Cada cierto tiempo la gente es llamada a votar para elegir un alcalde, un presidente, un diputado, un senador, etc. Son elecciones representativas periódicas, cada cierto tiempo. Bueno, también otra idea que emana del republicanismo o de un Estado republicano, ¿ya?, es la separación de los poderes del Estado. Sabemos entonces que en un Estado republicano la soberanía reside en la gente. La gente elige a sus gobernantes, pero también en un Estado republicano los poderes del Estado tienen que estar divididos. Nadie los puede concentrar. El poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen que estar divididos, siendo, como le dije anteriormente, autónomos, ¿ya?, e independientes en sus propias decisiones. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de gobierno corrupto. Esa es la idea. Y esa idea emana de la teoría de Montesquieu, que habla sobre la separación de los poderes del Estado. ¿Ya? Para que quede claro. Y otro asunto importante de un Estado republicano, recuérdenlo, vimos la A, la B, ahora viene la C, que es la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución. Para que un Estado sea totalmente libre, ¿ya?, y se conforme a través de una base ciudadana, tiene que haber una igualdad ante la ley que debe quedar, ¿ya?, escrita en una constitución. La constitución es la carta fundamental que guía el comportamiento de la sociedad. Ya recuerden lo que les dije anteriormente. Guía y pone límites a todas las personas. Y en esos límites nadie está por sobre la otra. Ni el mismo presidente ni nadie. En ese sentido, ¿qué marca esta carta fundamental? Marca básicamente todos los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por igual. ¿Ya?
Ahora, ya vimos básicamente las tres características de un Estado republicano. Ahora vamos a hablar sobre las teorías políticas liberales, ¿ya? El liberalismo habla básicamente o conformó, ¿ya? Dos tipos de gobierno, ¿cierto? Uno a base del parlamentarismo y otro a base del constitucionalismo. Cuando hablamos del parlamentarismo, hablamos básicamente al origen de las monarquías parlamentarias. Inglaterra, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Significa que en Inglaterra, mucho antes que surgiera la Ilustración, ya los ingleses habían limitado el poder del rey, ¿ya? Entonces, en el parlamentarismo es básicamente que el poder está en el ámbito legislativo. El poder legislativo, el poder del Congreso, si lo quieren llamar, del Parlamento, ya influye directamente en el poder ejecutivo. Eso quiere decir que incluso está por sobre el poder ejecutivo, porque el poder legislativo es el que crea las leyes, ¿ya?, para todos los ciudadanos en el parlamentarismo, en el parlamento, en el Congreso. Y en ese sentido, ¿ya?, ¿qué significó esto para Inglaterra y para el mundo entero? El parlamentarismo significó que ahora las monarquías por primera vez iban a dividir los poderes del Estado, ¿ya? Da inicio a la soberanía popular, que la gente pueda elegir a sus representantes, ¿ya? Y las decisiones las toma el Parlamento, ya no las toma el rey, ¿ya? ¿Qué países tienen el parlamentarismo hoy en día? Inglaterra, ahora el primer ministro que es jefe de gobierno, ¿ya? Alemania, que tiene un canciller, ¿ya?, etc. Son países que históricamente han tenido un gobierno de reyes y que se modernizaron a través de lo que es el parlamentarismo, ¿ya? Recuerden entonces lo que es el parlamentarismo, que es muy importante. Es un sistema de gobierno en que el poder legislativo, el poder del Congreso, influye directamente en el poder ejecutivo, incluso tiene más poder que el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque es a través desde el Parlamento, desde el Congreso, donde se emanan las leyes, donde se crean las leyes. Las leyes ya no las crea más el rey. El rey también se somete a las leyes que son creadas por representantes del pueblo a través de la soberanía popular. O sea, las personas que están en el Parlamento en Inglaterra, o en España, en Francia, en Alemania, las que están en el Parlamento, no las elige los reyes, sino que las elige el mismo pueblo a través del voto. Y ellos son los que hacen las leyes para todos los ciudadanos, incluyendo al rey. Por lo tanto, el rey ahora es una figura decorativa, no es el que gobierna, ¿ya? Es una figura representativa para el resto de los países, sí, pero el rey ya no gobierna. El que gobierna es el Parlamento a través del primer ministro, ¿ya?, los cuales crean y aprueban leyes para todos los ciudadanos de ese país, incluyendo al rey. Por lo tanto, el rey ya no tiene poderes ilimitados como los tenía antes. ¿Y eso cuándo nace? Con el parlamentarismo. Por favor, que les quede claro, porque le hice una pregunta sobre eso para que lo expliquen bien. En ese sentido, chiquillos, ¿cómo va a funcionar ahora entonces el sistema parlamentario en Inglaterra, por ejemplo? El rey, ¿cierto?, convoca al Parlamento, al Congreso, ¿cierto? El Parlamento es elegido a través del voto popular. Las personas eligen a la gente que quiere que trabaje dentro del Parlamento, dentro del Congreso. El Parlamento tiene funciones, es aprobar las leyes, ¿cierto?, aprobar los impuestos, las quejas y sugerencias al rey, y ver los asuntos privados de navegación, divorcio, etcétera, dentro del país. Estamos hablando, eso fue en el siglo XVII y siglo XVIII. ¿Ya? Imagínense lo adelantado que estuvieron los ingleses dentro de este sistema liberal. ¿Ya? Y dentro de esta cámara, dentro del Parlamento, había dos tipos
por decirlo así, de diputados y senadores. Estaba la Cámara de los Comunes, que eran los elegidos por las ciudades, por los ciudadanos, y la Cámara de los Lores, que era elegido por el rey. ¿Ya? Entonces se equilibraba o se equilibró el poder del rey con este sistema. El rey ya hacía lo que quería, ¿ya? ¿Cierto? Si bien tenía voto, porque él podía elegir a miembros de la Cámara, podía elegir a diputados o senadores si quieren hacer el símil con lo que pasa hoy en día. Pero la gente elegía también a sus representantes y así equilibraba el poder y evitaba que el rey pudiera hacer lo que quisiera. Ahora, ¿qué función tenía el rey? El rey gobernaba, ¿cierto? Elaboraba leyes, controlaba la iglesia y cobraba impuestos. ¿Ya? Así funcionó Inglaterra hasta el siglo XVIII. ¿Ya? Podría decir que fue como uno de los primeros países en implementar un sistema liberal, quizás sin darse cuenta, con esta idea del parlamentarismo. ¿Ya? Finalmente, otro asunto importante tiene que ver con el constitucionalismo. El constitucionalismo es lo que hemos hablado en todo este video, que es donde encontramos todas las leyes de los países y que las personas deben obedecer. Entre sus características encontramos cómo se organiza la estructura del Estado, define cómo el Estado se va a organizar, si es en forma federal o en forma unitaria. Cuando hablamos de federalismo, hablamos básicamente de que cada región de un país es independiente, tiene sus propias reglas. ¿Ya? Si bien hay un gobierno central, el gobierno central emana leyes que se respetan en las provincias, pero las provincias tienen derecho a tener sus propias reglas e incluso sus propias policías, aparte de las del gobierno central. Y eso pasa en los gobiernos federales. En cambio, en un gobierno unitario, la ley es una sola para todo el territorio, es una policía, es un ejército, porque se respeta en todo el territorio una sola vez. ¿Ya? Ahora, dentro de esta organización política, ¿cómo se define Chile? Chile, ¿cierto?, se define como un sistema democrático que delimita los poderes del Estado, es decir, los separa para favorecer el equilibrio y la eficiencia que puedan tener estos. ¿No? Todos los países republicanos y democráticos hacen lo mismo, separan los poderes del Estado. Perdón, queda poquito ya. Bueno, como les dije, dentro de en la Constitución, vemos lo que son o establecen nuestros derechos y deberes de las personas. Ahora, esos derechos y deberes están declarados en lo que son o emanan en los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Ese es el origen de todos nuestros derechos. Y básicamente hace 4 grandes distinciones. Primero, establece los derechos naturales e imprescriptibles. Aquellos que son naturales a lo humano y que están vigentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ciertos derechos que no pueden ser pasados a llevar. ¿Cuáles son? El derecho a la libertad, el derecho a tener tu propiedad privada, de tu esfuerzo de tener tus cosas, el derecho a la seguridad, el Estado te debe proteger, y además la resistencia de la opresión. O el asilo contra la opresión. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún Estado te puede oprimir por tu forma de pensar, ni de sentir, ni de vestir, ni nada. Sino que es parte de tu libertad como ser humano. ¿Ya? Segundo, se establece la nueva base política de los nuevos Estados. ¿Cuál es esa nueva base política? Que la soberanía reside en el pueblo elige a sus gobernantes, y el Estado debe garantizar los mismos derechos, ¿ya?, a todos los ciudadanos mediante las leyes. Las leyes nos iguala como ciudadanos y ya no nos hace súbditos y ya no nos hace personas de primera, segunda o tercera categoría. Nos iguala. ¿Ya? Tercero, diferenciación política entre hombres y ciudadanos.
Los ciudadanos son los que tienen derecho de decisión y participación política y no son todos los hombres. Y ahí hay un límite. En un principio, básicamente, ¿quiénes eran los que podían votar? Las personas que sabían leer, escribir, hombres, y hombres básicamente que tenían adquisición o derecho de propiedad privada. Es decir, si bien esta idea pareciera que busca la igualdad, en un principio sigue siendo discriminadora y sesgada, porque la mujer no tenía derecho a votar ni nada de esas cosas. Entonces, estamos hablando desde el inicio de cómo mandan los derechos del hombre, ¿ya? Y el principio de igualdad ante la ley de todo hombre y ciudadano. Los hombres nacen y permanecen libres y en igualdad de derechos, ¿ya? Bueno chicos, esa fue la presentación. Antes de terminar, les quería mostrar algo que tiene que ver con lo que tienen que realizar. Es la página, ¿ya? Necesito que realicen la página 73 de su libro, ¿ya? 73, 75 y 77, ¿ya? 73, 75 y 77. Esa actividad quiero que la hagan. Ah, perdón, y me queda la última. Y 79, perdón, ahí está. Eso. 75, 77 y 79. ¿Ya? De la página 73 a la 79, perdón. Para que ahí vayan viendo su libro, ¿ya? Para que complementen la clase de hoy con esas actividades que me tienen que realizar en su cuaderno y que me las van a tener que traer todas cuando volvamos a clase. Espero que pronto. Así que tienen harto tiempo para realizarlas. Yo se las voy a dejar acá. Vamos a ocupar harto el libro, así que por favor háganme la actividad. Bueno chicos, les voy a dejar ahora también un pequeño video para que puedan complementar, ¿cierto?, lo que es el liberalismo político y económico, y lo puedan complementar con este videito y hacer sus actividades, tanto de la guía que les pasé como de las actividades del libro. Así que tengan una muy buena tarde, cuídense harto, un abrazo para todos, nos vemos, ojalá muy pronto, saludos. ¿Qué es el liberalismo? Podemos entender el liberalismo como una doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. Por lo tanto, la postura liberal defiende las libertades individuales, o como estableció John Locke, los tres derechos naturales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Espero que esto no ofenda a algún comunista y nos deje algún comentario. Entonces, sobre esa base, los individuos son libres de hacer con sus vidas privadas lo que ellos decidan sin que el Estado se involucre. A su vez, el Estado surge del consenso de los integrantes de la sociedad para ejercer un rol de moderación que supervise y garantice las libertades de las personas, nuevamente sin intervenir en sus vidas privadas. Dicho Estado será conformado por representantes elegidos democráticamente por la sociedad. Asimismo, deberá conformarse un Estado de Derecho donde todos, sin distinción alguna, se apeguen a las normas establecidas, siendo todos iguales ante la ley. Por lo tanto, el liberalismo aboga por la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, etcétera, etcétera, siempre y cuando no perjudique la de los demás. Defiende la propiedad privada y la iniciativa individual, establece una constitución y la división de poderes, también posiciona a todos iguales ante la ley y la justicia. Establece la libertad de culto y la separación entre Estado e Iglesia. Defiende la no politización de cargos o sectores del Estado como educación y justicia. Por lo tanto, el liberalismo como doctrina política es la contracara o el opuesto al absolutismo y los regímenes totalitarios. Ahora, yendo específicamente a la teoría económica liberal establecida por Adam Smith, Smith sostiene que el trabajo es la verdadera fuente de riqueza, y que antes de enriquecer al Estado hay que enriquecer a los ciudadanos que lo conforman.
Cuando uno trabaja para sí mismo, sirve a la sociedad con más eficacia que si trabaja por el interés social. El rol del Estado en la vida económica es muy limitado. De esta manera se impulsa la iniciativa individual y privada, estableciéndose un libre mercado donde se genera la competencia bajo igualdad de condiciones. Los impuestos son reducidos al mínimo, pero cabe aclarar que el Estado no puede intervenir con subsidios o similares ni brindar ayudas sociales. Entonces, las fases liberales son las que se encuentran presentes en la mayoría de las naciones occidentales hoy en día. Sin embargo, el liberalismo clásico en sí es blanco de muchas objeciones. Efectivamente, y es que el liberalismo propone una manera de pensar muy egoísta. Esto no es así. El liberalismo pone las elecciones en manos del individuo, da libre albedrío. Ser generoso o no depende de cada uno, pero nadie puede verse coercionado ni por el Estado ni por nadie a hacer algo que uno no quiera. Y económicamente son unos explotadores. También están en contra del salario mínimo. Claramente es contraproducente. Los costos para el empresario se agrandan y por lo tanto tiene que prescindir de algunos trabajadores. Además, si se establece una relación empleado-empleador es porque ya se llegó a un acuerdo entre el trabajo realizado y su remuneración. Dudoso. Y también están en contra de las ayudas sociales. Bárbaro. Claramente, el Estado no puede venir a violentar mis derechos y mi propiedad privada para distribuirla como a él le parezca. Si yo quiero voluntariamente aportar, bueno, para eso está la caridad privada, mucho más eficiente que el Estado, dígase de paso. Y tampoco ayudan a una empresa si está pasando dificultades. El mercado se rige por la oferta y la demanda y la libre competencia. Si una empresa no es eficiente o no da los servicios esperados, tendrá que cerrar. ¿O acaso vamos a obligar a la sociedad y a las empresas que sí son eficientes a financiar un fracaso o una mala gestión? Todo esto es un desastre. Generas pobreza y generas miseria. Absolutamente erróneo. En un Estado liberal, el Estado no mete la nariz en todas partes regularizando como loco. Los impuestos son más bajos, hay menos costos, hay más empresas, hay más competencia y hay más mercado. Y por lo tanto, hay más empleo, menos desocupación y menos miseria. Mentira. ¿Y qué haces con la salud? ¿Y qué haces con las jubilaciones? Bueno, los interrumpo. Última pregunta. Imposible una, tengo muchas. Bueno, entonces la hago yo. ¿Cuál es su opinión liberal con respecto a las drogas? Bueno, ya sea con las drogas o con cualquier otro tipo de comportamiento que no involucre a terceros, cada uno es libre de elegir qué postura tomar o qué consumir o no. En el caso de las drogas puntual, además ya se sabe que la prohibición no solo no reduce el consumo, sino que genera crimen y genera contrabando, entre muchas otras cosas. Así que si no se obliga a nadie a hacer ni a dejar de hacer nada, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Ahora bien, si eso después conlleva, por ejemplo, algún problema de salud, bueno, cada uno se tiene que hacer cargo y no se puede pretender que el Estado o la sociedad se responsabilice por las elecciones y los riesgos que uno decide tomar. Muy bien, sé que deben tener muchas discrepancias más, pero nos tenemos que ir despidiendo.